3, 2, 1. Muy buenas a todos, esto es Seamus Me, soy Pedro Ibar y hoy estoy con Marcos Gutiérrez, Marcos Conquer en redes sociales, que va a desarrollar un tema que, para no variar, es un poco controvertido, y es cómo desmontar a tu amigo progre cuando te hace ciertas preguntas, como por ejemplo, pues esto si se hiciera como en Suiza, tendríamos mejores ayudas, o los países nórdicos gastan mucho más en sanidad, en educación que en España. Pero bueno, Marcos te va a dar los datos a nivel económico para que veas que para poder ofrecer eso hay que generar una serie de recaudación y una serie y generar una serie de circunstancias sobre todo. Así que sobre todo lo va a intentar hacer de una manera gráfica y directa para que no nos enrollemos mucho y veas todos los ejemplos con los que puedes debatir en esos temas. Así que nada, sin más dilación, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marcos. Pedro, muchísimas gracias por traerme y, como no, vamos a mojarnos un poco hoy y a tratar de aportar una visión crítica y diferente respecto a lo que suele oírse. Marcos, a ver, tenemos aquí muchas veces lo típico de el señor copión y de que no vamos a convertirnos en países nórdicos copiando políticas económicas. Claro, mucha gente me ha dicho que me compra ideas como el cheque escolar, como bajar la tributación a las empresas como en Irlanda, o en Suiza, o en Liechtenstein, o en Hong Kong, o en Singapur. O sea, es como que hay ciertas ideas que la gente entiende en casa, pero me dice, si aplicamos esto, no vamos a convertirnos en Dinamarca. O, por ejemplo, cuando tú y yo decimos, en Dinamarca, en Suecia y en Austria no hay salario mínimo. En Alemania no lo había hasta 2016. Así que quitemos el salario mínimo para acabar como ellos. La gente me dice, si copias solo eso, no vas a convertirte en ellos. Y mi pregunta para la gente en casa, o para tu amigo Progre, sería, dime un solo país que aplique las políticas de Venezuela y acabe como Singapur o como Suiza. Yo de momento no conozco ningún ejemplo histórico. Y dime un país que aplique las políticas de Suiza y acabe como Venezuela. No hay ninguno. O sea, no hay ningún país con muy baja tributación durante 300 años que ofrezca bajos impuestos, que ofrezca protección al capital, que ofrezca un libre mercado en el que la gente pueda innovar, desarrollarse como personas. No hay ningún ejemplo en el que eso te lleve al desastre. O sea, ojalá lo hubiera, ¿no? Pero no lo hay. Entonces la pregunta sería, dime un ejemplo de país que aplique política de Venezuela y acabe como Suiza. No lo hay. Totalmente. Al final, muchas veces caemos en la falacia de las buenas intenciones, ¿no? Como, yo quiero que se ayude mucho a la gente, quiero que la gente tenga todos los medios posibles, etcétera, pero al final, lo que tú quieras, si no se corresponde con la realidad, realmente lo que puede generar es que le estés capando el futuro a otras personas que realmente estén produciendo en tu país y se quieran ir a otro porque no tengan los medios. Exactamente. ¿No? Mira, incluso un poco para reformular esta pregunta, dime un país que tenga salario mínimo. Perdona, dime un país que no tenga salario mínimo y no tenga pleno empleo. O sea, todos los países que no tienen salario mínimo tienen pleno empleo. Porque hay un precio de mercado, que es el precio de equilibrio, y todo el mundo es empleado tarde o temprano. Y te puedo decir decenas de ejemplos de países con salario mínimo, más alto, más bajo, que tienen un desempleo del 15% o un 20%. España, Grecia, Portugal del 12%. Hostias, a lo mejor el salario mínimo sí que tiene consecuencias negativas y no las fumamos. Brutal. Me parece el ejemplo más gráfico del mundo, lo utilizamos mucho en el programa, pero es que al final todavía hay personas que piensan que poner un salario mínimo es bueno, ¿no? Bueno. Y quizá aquí la clave es el contexto. O sea, mucha gente dice, ya, pero es que estas ideas están muy bien, pero en Alemania hay salario mínimo. Y dices, bueno, a ver, campeón, en Alemania ha estado 70 años sin salario mínimo, creciendo aún entre 3 y un 5% anual, y lo han puesto cuando tiene un 4% de desempleo. Entonces, España tiene casi la mitad de salario medio que Alemania y no tiene ese crecimiento y no tiene pleno empleo. Entonces, campeón, cuando tengamos pleno empleo, quizá hablamos de salario mínimo o de subirlo. Esto, para que alguien del mundo del gimnasio lo pueda entender, es como, por ejemplo, pensar que poner la rutina de gimnasio del campeón del mundo para ti va a ser la adecuada. Cuando, a ver, tienes que tener en cuenta ni que tienes la adaptación, ni la disciplina, ni las bases que pueda tener ese campeón del mundo, ¿no? De cara a poder hacer ese tipo de rutinas y ejercicios. ¿Cómo empezó ese campeón del mundo y cómo llegó a ser lo que soy? ¿Cómo llegó Alemania y Japón a ser lo que son hoy? Haciendo todo lo contrario a lo que hacen actualmente. Bueno, Marcos, dime un país que haya expropiado empresas e impagado su deuda y no haya acabado como Venezuela o Argentina. No hay ningún caso histórico, lo siento. No hay ningún caso no. que haya expropiado empresas y... Esto lo que nos hace ver es que hay relaciones de causalidad, que cuando tú
creas un entorno de inseguridad jurídica en el que si trabajas duro ganas lo mismo que una persona que no trabaja duro, pues al final la gente huye, la gente se conforma. Y el ejemplo claro, quizás Cuba. Cuba, hasta que llegó Fidel Castro, era el país más rico de América Latina, el país más próspero. Esto no quiere decir que fuera perfecto, que no hubiera corrupción. Quiere decir que era el mejor país probablemente para vivir en esa época. Y 60 años después, Cuba tiene un salario medio de $20. Porque, bueno, es un poco las consecuencias últimas de las políticas natalistas. De hecho, se ve eso en no sé en qué película del Padrino, la proyección que tenía Cuba a nivel de crecimiento económico y cómo el intervencionismo, el Padrino 2, me dicen por aquí, cómo Cuba era como una proyección brutal a nivel económico y desaparece a raíz de los golpes de Batista y de Fidel Castro. Me parece un tema brutal. De hecho, hay una pregunta dentro de este podcast que hablaremos sobre el tema del libre comercio y Cuba, que es muy interesante. Dime un país con el marco institucional de Suiza y Singapur durante, contexto, 50 años, sea pobre. Tampoco lo hay. Porque Singapur, muy poca gente lo sabe, Singapur se independizó de Malasia y era un territorio que nadie quería. O sea, era un territorio muy, muy, muy pobre. Y 50 años después, lo que hicieron básicamente fue seguridad jurídica a muerte, bajos impuestos a muerte. Era una obsesión constante por atraer capital y que ese aumento de capital generase interés compuesto y con eso que los salarios fueran creciendo de la mano del aumento de la productividad. Y hoy Singapur es más rica que Estados Unidos, en 50 años. Recordar que para que el interés compuesto tenga sentido, debes tener paciencia. Al final no puedes esperar que en un año o en 2 años tu interés compuesto te haga rico, ¿no? Al final es como las pensiones. Tú cuando buscas una pensión, buscas el refuerzo del interés compuesto, no lo buscas a 10 años, que puede parecer largo plazo, lo buscas a más de 20. Porque si no, al final no te va a dar más rentabilidad. ¿Qué ha hecho Singapur? Pues generar un interés compuesto económico de cara a 50 años. Exactamente. Y vamos con la segunda pregunta de hoy, que básicamente tiene que ver con que hoy en día se habla mucho en política, con el tema de feminismo, de que solo sí es sí, ¿vale? Que si mantienes una relación con una chica, ella tiene que decir sí. Si no dice sí, es lo contrario. Uh-huh. Y mucha gente piensa esto, ¿vale? Sobre todo gente asociada a la izquierda. Entonces, mi pregunta para ellos es, si solo sí es sí para mantener relaciones sexuales, para mantener relaciones con el Estado, ¿por qué solo sí es sí no es sí? O sea, es como que este principio lo rompemos y da igual. Hay una especie de contrato implícito a través del cual el Estado te puede quitar el 50% de tu salario, aunque tú no quieras, aunque tú digas no directamente. Esto es una forma que tenemos de reivindicar que los impuestos no son opcionales y no hay ninguna alternativa a derivar hacia donde quieres que vaya tu colaboración con la sociedad, ¿no? Porque imagínate que tú dices, mira, yo estoy a favor de la sanidad pública y quiero que mis impuestos íntegramente vayan a la sanidad pública. Entonces nosotros no te estamos diciendo que eso no sea así, sino que realmente estamos viendo que esos impuestos van hacia lo que el político de turno decida. Y es un poquito lo que Marcos y yo estamos intentando transmitir a ti y al oyente para que no te quedes con el no, es que los impuestos son buenos. No, a ver, los impuestos son buenos, pero evidentemente sí mejoran la sociedad. Y lo que estamos viendo es que muchas veces no se utilizan de una manera práctica porque la gente al final no tiene incentivos para que se utilicen de una manera productiva, ¿no? Así es, sí. De hecho, aquí la idea clave es que si el Estado se comportase... Perdona, si tu vecino se comportase como el Estado, llamarías a la policía. Uf, brutal. O sea, si tu vecino se metiera a cogerte la sal directamente a tu casa... Por tu bien, aunque tuviera la mayoría del vecindario con él. Porque dice, no tomes sal. Y dice, bueno, pero me gusta la sal. Bueno, pues no la tomas. Pues dirías, ostras. No, lo hago por tu bien. Bueno, ya, pero es mi casa, ¿no? Claro, o sea, al final, si me gusta la sal, bueno. Es mi trabajo. Exactamente. Bueno, pues lo que queremos es al final que lo hagas desde un punto de vista estoico y que lo hagas desde la visualización proyectiva. Que no lo pienses desde el Estado, sino que imagínate si en lugar del Estado, eso que está sucediendo lo hace una empresa o lo hace una persona independiente. Exacto, vamos a reformular incluso esta pregunta. Imagínate que mañana Telefónica te manda una factura a tu casa por valor de 100 euros todos los meses y cuando la miras, flipas, llamas atención al cliente y te dicen no, es que usted tiene un contrato implícito. Y dices, ¿perdón? No, sí, que usted firma un contrato social a través del cual, como no se ha negado a pagarme esto, me va a pagar. Y dices, ¿perdón? Vale, pues el Estado hace eso, como no te cobra 100 euros, te cobra 10.000 o 12.000. Como por ejemplo si dices, pero si yo no utilizo el teléfono. Ya, pero es que todo el mundo utiliza el teléfono. Ya, bueno, pero es que yo no quiero utilizar el teléfono porque considero que me está robando mucho tiempo, muchas horas. No, es que
vas a pagar Instagram y vas a pagar el teléfono porque es una cosa que mucha gente utiliza. Ya, pero es que yo no quiero utilizarlo. Bueno, pues que da igual, que lo vas a pagar, punto. Al final es como no tener ese voz y voto cuando realmente es tu tiempo el que gastas para trabajar y generar ese dinero, ¿no? Es ser rehén de. De hecho, yo estoy del lado de los trabajadores. Yo quiero que el trabajador se quede la mayor parte de su trabajo posible, no la mínima, como buscan otros. Bueno, creo que con este ejemplo se ve bastante. Marcos, estás hablando un poquito de si crees que hay que restringir los acuerdos de libre comercio porque no son beneficiosos. ¿Por qué defiendes que Venezuela y Cuba son países pobres por un supuesto bloqueo de Estados Unidos? Vale, esto es un poco relacionado con lo que decías del Padrino y que Cuba antes era un país rico. Mucha gente, sobre todo social izquierda, dice, a ver, Venezuela y Cuba son pobres, estamos de acuerdo. Pero ¿sabes por qué, Marcos? Es que no entiendes, esto es un tío muy radical, muy dogmático, y Cuba sufre un bloqueo por Estados Unidos, lo cual le empobrece, y Venezuela, como tiene sanciones y está embargada por Estados Unidos, pues claro, ha colapsado económicamente. Pero en realidad el culpable es que la han bloqueado. Y aquí la pregunta es, ¿no estás en contra del libre comercio? O sea, aquí la gente de izquierdas en España, cuando hablaba del libre comercio entre Europa y Estados Unidos, con el NAFTA, el acuerdo de libre comercio transoceánico, la gente decía, no, el libre comercio va a destruir puestos de trabajo, como que era algo negativo. Y en cambio, cuando no hay libre comercio con Cuba y Venezuela, no, es que son pobres porque no tienen libre comercio. Entonces, a ver, ¿el libre comercio es bueno o es malo? Entonces, hazle esta pregunta a tu amigo progre, ¿no? De, joder, si estás en contra del NAFTA o del TTIP, ¿por qué estás a favor ¿por qué estás a favor de que Venezuela y Cuba son pobres porque no tiene libre comercio? O sea, ¿el libre comercio es bueno o es malo? Aclárate. Eso es, al final es contextualizar, que intentes ver lo que aplicas en un sentido, que lo apliques en los demás. En principio, ¿no? sé coherente. Exactamente, coherencia, congruencia y sobre todo que lo que volvemos a reforzar desde aquí, desde Musomic, que lo hagas de una manera estoica, de una manera de visualización proyectiva, es decir, esto, si mis ideas no fueran estas, ¿cómo lo vería? ¿No? Como me abstraigo de la circunstancia y lo quiero ver desde fuera. Y creo que al final, desde ese punto de vista, más empático, puedas transmitirlo de una manera más coherente. Y aquí un pequeño apunte, y es que Cuba no está bloqueada económicamente por Estados Unidos. Cuba puede comerciar con cualquier país del mundo, menos con Estados Unidos. Sufre un embargo económico que tiene consecuencias jurídicas bastante importantes. De esta forma, Cuba no es pobre porque esté bloqueada, porque no lo es. Y luego, por otro lado, Venezuela sufre, está como embargado también por Estados Unidos. Pero esto empezó en 2016, estas sanciones, y afectaban a cabecillas del partido de gobierno. Entonces, el colapso económico en Venezuela empezó en 2014, no en 2016. Así que esto de que, no, Venezuela funcionaba bien hasta que llegaron los yanquis, igual es propaganda, pero no se basa en la realidad. Bueno, punto número 4. Hoy vamos a hablar sobre los impuestos y los incentivos. Mucha gente dice, el IVA cultural hay que quitarlo, porque mata la cultura. Y digo, hostia, entendemos que los impuestos son malos, porque desincentivan algo. Por ejemplo, el impuesto a tabaco, ¿qué hace? Claro, desincentiva el consumo de tabaco, o eso pensamos todos. Y mi pregunta es, ¿el impuesto a las actividades económicas qué hace? Anda, desincentivar las actividades económicas. ¿Qué hace el impuesto al trabajo? Desincentivar el trabajo. Incentiva la vagancia. Claro, yo sí, lo que decías tú antes, fuera el micrófono, si trabajo 8 horas al día y gano 1.200 euros y si cobro 600 sin trabajar, por ayudas sociales, pues a lo mejor no trabajo. Lo que queremos es poner un poquito de perspectiva. Si tú pones, por ejemplo, un salario mínimo de 1.000 euros, por poner un ejemplo, pero por otro lado pones ayudas a las personas de 600 por no trabajar, porque a lo mejor no tienen trabajo, ¿qué vas a estar fomentando? Y dices, bueno, si trabajo voy a ganar 1.000 y si no trabajo voy a ganar 500. Pues a lo mejor con esas 40 horas a la semana, pues prefiero estar dedicándole a otra cosa porque, bueno, pues entre que me ahorro la gasolina de ir al trabajo, el tiempo, etcétera, pues mira, pues no trabajo, me sale mejor cobrar del Estado. Entonces al final eso es algo que estamos viendo que ya ha pasado y que de hecho, por ejemplo, en países y en estados concretamente como California, esa prosperidad ha generado en un buenismo que ha traído muchísima miseria. Y puedes ver ciudades como San Francisco, en las cuales las ayudas sociales hacen que cada vez haya más vagabundos. ¿Por qué? Porque al final hay ayudas sociales, ¿no? ¿Dónde van a ir las personas sin techo? Pues donde hay ayudas sociales, ¿no? Entonces, si no hubiera esas ayudas sociales, seguramente esas personas dirían, ostras, me voy a buscar un trabajo, ¿no? Y esto es lo que intentamos transmitir, no es, jope, pues qué desconsiderados, etcétera. No, sino realmente ayudar a quien realmente lo necesita. Es como, por ejemplo, lo que hablamos a veces en el podcast anterior de las ayudas a la medicina. Si tú eres consciente de que si tienes un coma etílico te lo vas a pagar tu bolsillo, seguramente seas
un poquito responsable y no fomentes el beber alcohol como un loco. Si sabes que te lo va a pagar el Estado, pues te vas a poner tibio como ya te has puesto 3 veces. Yo tengo amigos que se han puesto tibios a nivel de alcohol, de llegar como varias veces, y estoy convencido, a nivel por sus circunstancias sociales y económicas, que si se lo hubieran tenido que pagar ellos, hubiera sido una vez. O 2. Sin duda. Y si te parece, vamos con la quinta pregunta, que es la más sencilla de entender, y es: yo no sé si el modelo educativo público español o el sistema sanitario español son los mejores, no lo sé, no tengo criterio técnico para ello. Lo que sí te sé decir es, si crees que son la mejor opción, ¿por qué tienes que imponerla? ¿Por qué tienes que hacer que gente que no crea en ello lo pague? O sea, por ejemplo, yo creo que AudioFit es la mejor opción formativa en el mercado de habla hispana para entrenadores. Pero es mi opinión y quiero persuadir a otra gente de que así es. Y si tú no consideras eso, no te voy a poner una pistola en la cabeza y no me voy a juntar con gente de mi gimnasio y te voy a obligar a pagarlo. Entonces, si tus ideas son las mejores, ¿por qué tienes que imponerlo? Me gusta este modelo porque al final es bastante gráfico. Si algo realmente es bueno, la gente realmente lo va a comprar, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando a principios del último siglo la gente pues paseaba siempre en coches de caballos, ¿no? Iba en coches de caballos porque era lo mejor. ¿Qué ocurría? Que se inventó el coche, la gente pasó de conducir en coche de caballo a coche de motor. Si realmente el coche de caballos hubiera sido mejor que el coche a motor, el coche de caballos hubiera persistido en el tiempo. ¿Qué ocurría? Que se demostró que al final el coche de motor era mucho más práctico, no tenías que mantenerle cuando no lo usabas, y eso generaba pues cada vez que se consumiera más. Y al final, como esto, pasa muchas cosas, que cuando funcionan de verdad, se utilizan. Pero aquí estamos viendo que hay veces que se tiende a obligar a las personas a hacer cosas en contra de su voluntad. Es como si hoy por hoy a las personas dijeran, no, porque lo mejor es el coche de caballos. Tú, ya, pero es que para mí no es, prefiero ir en un coche de motor. Sí, porque los caballos no contaminan. Ya, bueno, pero es que no, para mí no es lo mejor. Todo esto se resumiría en una frase muy conocida de mi profesor de economía preferido, se llama Juan Ramón Rayo, que dice algo así como: los hombres libres actúan a través del mercado y los represores actúan a través del Estado. Y con esto quiero decirte que la gente libre, la gente que respeta la libertad, actúa de forma voluntaria y consentida, y la gente que quiere imponer sus ideas porque es insegura y cree que no son las mejores, tiene que imponerlas. Me apunto. Frase para camiseta. Sí, y los hombres... Bueno, espérate. Ahora Vale. rebobino y lo pongo después. Es que me ha gustado mucho. Vale. Marcos. A ver, esta es ya Esta es muy buena. Muy buena. La gente critica mucho al capitalismo porque dice que es un fallo del mercado, ¿no? Que genera pobreza o algo así. Lo cual es flipante, porque mi pregunta es: ¿dónde viven mejor los pobres? ¿En Suiza y en Estados Unidos y en Gran Bretaña y en Singapur? ¿O en Cuba? Porque, claro, esto es muy importante. La pobreza suele medirse en términos relativos. Es decir, un pobre en Estados Unidos gana $1.000 de media. O sea, por debajo de eso pues se considera pobre. Vale, pues en España es el salario mediano. Incluso el modal, el más común, están muy cercanos. Entonces, claro, pues un pobre en Estados Unidos es clase media en España. Y en Cuba, la clase media gana $20. Vale, pues eso en Estados Unidos es pobreza extrema. Entonces, es un poco entender que los países más capitalistas son aquellos en los que los pobres viven mejor que en ningún sitio. Y esto es importante entenderlo. Bueno, al final es una idea muy, muy sencillita de entender, pero que no es muy sencilla para muchas personas, ¿no? Que es el hecho de que no es lo mismo un pobre que tenga acceso a agua potable, comida, seguros sociales, que un pobre que realmente su racionamiento diario no llegue a las calorías que marca la OMS, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y ya si te parece, vamos con la última pregunta, que esta es bastante curiosa. Esto es la idea básicamente de decir, mira, Marcos, te compro que el capitalismo es el sistema que más prosperidad genera, como decía el propio Karl Marx. Eso te lo compro, eso es innegable. ¿Sabes qué? Que la gente prefiere ser más pobre, pero ser igual, o tener cierta seguridad. Y te diría, ¿ah, sí? Pues explícame por qué la gente migra de Cuba y Venezuela a Estados Unidos, a Singapur y a Suiza. No entiendo. Si la gente lo que busca es igualdad, joder, ahí la tiene. Y luego te das cuenta que no, que la gente lo que quiere es oportunidades, la gente quiere prosperar. Entonces, si las políticas de izquierda y vas al extremo funcionasen, esos países no serían
no expulsarían a su propia población del país. Pues yo creo que con esto has dejado bastante claro las ideas. Me encantaría que las personas que estén escuchando esto, que no estén de acuerdo, propongan ideas contrarias y sobre todo, si no las encuentran, que se las comuniquen a personas que sí que las puedan hacer, porque desde aquí, desde Mosomi, estamos abiertos a todo tipo de debate y sobre todo Marcos está encantado de generar un debate abierto para con cualquier persona que no esté de acuerdo. De hecho, te animo a ir pregunta por pregunta y dejarnos tu respuesta en los comentarios. Eso es. Y puedes hacerlo tanto por aquí como por las redes sociales de Marcos o por YouTube, incluso si lo estás viendo por aquí. Pero siempre desde el respeto. Y bueno, evidentemente responderemos siempre que sean desde el respeto. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Un abrazo.